se celebra una jornada especial, más que nada para recordar los valores normales de presión, que son, recordemos, hasta 140, 90 o 14,9, como se dice generalmente popularmente, ¿sí? De forma popular. La presión arterial refleja dos cosas. La presión arterial máxima o sistólica, como le decimos los médicos, refleja la presión existente que genera la contracción del corazón sobre las arterias del cuerpo. Y la presión mínima o diastólica refleja la presión de la sangre contra las paredes de la arteria cuando el corazón está en reposo. Por fin estamos hablando de algo que no sea de COVID, por lo menos hoy. Sí, después vamos a hablar de COVID igual. Bueno, Diego, te hago una pregunta. Para muchas personas la presión arterial es asintomática, ¿no? exactamente. Existe un subregistro de los pacientes eh, con, eh, con hipertensión arterial justamente porque se considera que en Argentina el porcentaje incluso del último registro, que es del año 2015, de que el 28% de la población de Argentina tiene hipertensión arterial y que tiene conciencia de su enfermedad el 54% de los pacientes. A su vez, de la cantidad de pacientes tratados correctamente es alrededor del 42%. Entonces, es una enfermedad en la cual existe realmente un subregistro porque muchos pacientes no están diagnosticados como hipertensos. Hay casos en Y que... a ver, sí. No, dale, dale, Rodrigo. No, no, era el tema hablando de hipertensión, digo, más allá de lo que vos estabas comentando recién, Diego, digo, existe también, yo lo he escuchado, la hipertensión nerviosa. Eso es verdad también. No, lo que puede llegar a ocurrir que algunos pacientes en determinadas situaciones de estrés liberan una mayor cantidad de, nosotros decimos catecolaminas, que son unas sustancias que normalmente nos protegen para situaciones de estrés, porque todavía nos queda un resabio en nuestro organismo para la huida, para las situaciones que antes, cuando la civilización era totalmente distinta, nos preparaba para situaciones como tener que huir o cuando la persona se sentía amenazada. Entonces existe esa liberación de sustancias que aumentan la presión pueden aumentar la presión de forma transitoria. Pero puede llegar a ocurrir que en ese momento, cuando uno está ante una situación de estrés en particular, la presión se encuentre elevada. Lo importante es que, bueno, cuando pasa la situación de estrés, la presión normalmente caiga a un valor adecuado. ¿Y qué pasa con lo emocional? Porque, a ver, tiene Es cierta... lo mismo. Claro, pero tiene cierta relación con lo nervioso, pero no, no es la misma cosa, ¿no? Sí, o sea, todo lo que sea emotivo, que genere que genere esta estimulación del sistema nervioso, puede generar un aumento de lo que es la presión arterial. Se puede, a ver, Hay una. Sí. no, dale, Rodrigo. No, no, con respecto al tema, si existe una relación entre lo que es la obesidad y la hipertensión. Exactamente. Los factores de riesgo que terminan generando hipertensión arterial son, más que nada, edad mayor de 50 años, ¿sí? Aunque hay hipertensión en pacientes más jóvenes. Incluso con lo que respecta al sexo, las mujeres en la posmenopausia aumenta también el riesgo de hipertensión arterial, antecedentes familiares también, la obesidad central y la obesidad abdominal también son factores de riesgo para tener hipertensión arterial, el sedentarismo, el tabaquismo, el alcoholismo, el estrés, como hablábamos recién, la elevada ingesta de sal, de sodio, y incluso algunos anticonceptivos. Y también, no es nuestro caso, porque no tenemos casi etnia afroamericana, pero bueno, en Estados Unidos muchos estudios están basados separan los estudios en pacientes de la etnia afroamericana, también favorece la hipertensión arterial. ¿Cuál es el parentesco con la diabetes que tenemos los seres humanos desde ese punto de vista? Con respecto a la hipertensión, no hay una relación directa de la hipertensión arterial y la diabetes, pero la diabetes, junto con la hipertensión arterial, que son dos enfermedades
muy prevalentes actualmente, más que nada tomando en cuenta esta pandemia que existe más allá del COVID, la pandemia de obesidad, están muy relacionadas, porque la obesidad termina generando en muchos pacientes un trastorno a nivel de la absorción de la glucosa, entonces termina generando diabetes, lo decimos diabetes no insulino requeriente tipo 2, eh, eh, o, eh, y también la obesidad es otro factor de riesgo para tener hipertensión arterial. Yo voy al médico y ya veo el delantal blanco y me levanta la presión. ¿Esto es así? ¿Suele ocurrir? Exactamente, está descripta lo que es la hipertensión de guardapolvo blanco. Es un porcentaje un poco menor de lo que es actualmente la hipertensión, existe. Considera que más o menos el 25 o 30% de los pacientes que están por encima de 140-90 como valor tope máximo, se deben justamente a hipertensión de guardapolvo blanco. Por eso es muy importante, yo muchas veces le hago hincapié a los pacientes, de que si esos llegan a tener un dispositivo en su domicilio, que me traigan un registro de los valores de presión arterial en su casa y chequeamos también el funcionamiento de ese equipo, eso también es importante, chequear el funcionamiento del equipo propio para que ver si en la casa tienen valores normales o si solamente presentan hipertensión dentro del consultorio o hipertensión de guardapolvo blanco. Diego, ¿y qué frecuencia debería tener uno para, principalmente para aquellos mayorcitos, como es mi caso, en lo que resta en lo que tiene que ver con los registros, ¿no? Es decir, ¿cada cuánto es aconsejable tomarse la presión? No, en lo que respecta a los controles, sí, por lo menos a su médico, una vez por año, por lo menos, y tomarse la presión por lo menos cada 6 meses estaría bien, siempre y cuando uno no sea hipertenso. Si uno es hipertenso, tiene que hacer controles más estrictos, por supuesto, ¿no? Y en ese caso... Diego, sí. No, Sí, yo te preguntaba, es decir, para los que somos hipertensos, ¿cada cuánto deberíamos medir una presión? Y no, por lo menos una vez al mes, más que nada uno cuando realiza un ajuste de la medicación, siempre los controles son más seguidos. Cuando yo le tengo que cambiar la medicación a un paciente y tengo que ajustar la medicación, generalmente yo lo cito a la semana o de acuerdo al fármaco que le doy, espero 2 semanas porque muchas veces el efecto máximo se empieza a ver a partir de las 2 semanas. Y después, una vez que logro que el paciente logro algunos registros con la presión adecuada o la presión que me planteé como objetivo, después sí, lo sigo generalmente a los 6 meses y después, sí, de acuerdo, después lo puede seguir su médico de cabecera, porque la hipertensión no es que sí o sí lo tienen que manejar los cardiólogos, sino que obviamente los médicos que tenemos en Torquín, los médicos de generalistas o médicos de familia lo manejan perfectamente y tienen muchísima experiencia y ellos los manejan muy bien a sus pacientes. A veces se requiere que por ahí lo vea para hacer algún ajuste, pero sus médicos de familia, cada vez que van, los controlan y los manejan muy bien. Pero bueno, para no desviarme de respondiendo a tu pregunta, inicialmente en los pacientes que son hipertensos, depende en realidad de qué momento, de qué situación se encuentra, si estoy haciendo un ajuste de la medicación o si es solamente un control. Cada 6 meses está bien que se controlen por lo menos la presión los pacientes, por lo menos. Si es un paciente hipertenso, y por lo menos una vez por mes. Rodi. Un paciente, ¿no?, que está declarado como hipertenso, digamos, ¿la hipertensión se cura o es algo que tenés que convivir con ella bajo tratamiento desde el día que te la detectaron hasta que obviamente no partís de este mundo, ¿no? Bueno, eso es un tema muy interesante que me preguntas, porque me ha pasado muchas veces en pacientes que vienen al consultorio. Hay factores que no lo podemos modificar, como la edad, el sexo, ¿sí? La etnia, pero hay otros factores, o los antecedentes familiares, pero hay factores que sí son modificables, como la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, el estrés, el consumo de sal. Esos factores de riesgo sí son modificables. Y siempre le hablo a los pacientes de que el tratamiento de la hipertensión tiene 4 patas. Por un lado,
tratar en aquellos pacientes que está relacionado a la obesidad, tratar de bajar de peso, aquellos que no hacen actividad física, que comiencen a hacer más actividad física, el consumo de sal, y por último, lo que hago hincapié, que es el tratamiento farmacológico. Entonces vemos que de esos 4 factores, 3 dependen mucho del paciente, como es descender, bajar de peso, hacer actividad física y dejar de consumir con sal. Y el cuarto, obviamente sí también depende del paciente, pero es el tratamiento farmacológico. Entonces vemos que por ahí cuando la hipertensión está relacionada a la obesidad, al sedentarismo, al tabaquismo, al consumo de sal, y el paciente hace realmente un cambio del estilo de vida, he visto en muchos pacientes que he tenido que bajar la dosis, y en algunos, por suerte, he logrado hasta directamente suspender la medicación. Pero no porque se hayan curado de la hipertensión en sí, porque quizás con el tiempo quizás terminen desarrollando nuevamente a un grado de hipertensión. Pero sí, uno tratando de controlar los factores de riesgo, he visto que he podido sacarle la medicación. ¿Algo más, Rodri? Lo que queda claro es que evidentemente, y es para todo, no es solamente para la hipertensión arterial, ¿no? Esto de llevar una vida saludable en todo sentido, ¿no? El tema de cuidarse medianamente en las comidas y una actividad física que, como siempre recomiendan, al menos una caminata diaria o día por medio, dentro de las posibilidades de cada uno, evidentemente todo nos beneficia en varios aspectos, no solamente lo que es la presión arterial, ¿no? La hipertensión arterial. Exactamente, actividad física siempre lo ideal es que el paciente haga por lo menos entre 30 a 40 minutos, 3 veces por semana. Eso sería lo ideal, pero no todos tienen la posibilidad de hacerlo, no todos tienen el tiempo a veces de hacerlo. Entonces, lo que se recomienda es, aunque sea, hacer algo de actividad física. No importa la cantidad, pero es mejor hacer algo a no hacer nada. ¿Sí? Diego, bueno, zafamos de pagar una consulta, Rodrigo, ¿no? Sí, no, yo te escuchaba, digo, no, y siempre te ponía, eras autorreferencial, digo, bueno, al menos después llevarle un bono, algo. Y lo que pasa es que tengo todos los boletos comprados. De lo que estamos hablando, conozco como paciente. Obviamente el doctor lo puede, pero es importante porque es la pregunta que yo le hago a mi médica cuando voy a visitarla, lógicamente. No, tal cual. No, eso está bueno, vale. Aparte es una pregunta que se hace a la gente también, eso es en definitiva el rol que tenemos, ¿no? Tratar de llevar las inquietudes y ser lo más claro posible. Está perfecto. Te digo la verdad, me gustaría no hablar del tema, queda claro, pero bueno, uno tiene que convivir con esto y lo que dice el doctor, es decir, es algo que tenés que cuidarte toda la vida, ¿no? Exactamente. La alimentación es muy importante. Por eso muchas veces los pacientes me preguntan, ¿qué puedo comer para bajar la presión arterial? Bueno, hay alimentos que sí y alimentos que no. Sí, todo lo que son frutas, como la banana, el durazno, la ciruela, o el tomate, las verduras verdes, la batata, el atún. Ojo que el atún, pero que no sea, el problema son los enlatados, hay que tener cuidado porque ellos obviamente tienen mayor cantidad de sodio. Las semillas, el yogur, evitar obviamente las papas fritas, el fiambre, los salames, el pan, factura, galletitas, todo eso el pan tiene mucha cantidad de sodio. Todas las sopas enlatadas o ensobradas tienen mucha cantidad de sodio. La pizza, lamentablemente también. Los quesos duros, más que nada los quesos de cáscara oscura, la cáscara negra, no recuerdo, nunca recuerdo el nombre, pero los quesos de cáscara negra o de cáscara marrón son los que tienen mayor cantidad de sodio. Y las papas fritas, como no sé si lo dije, los snacks. Bueno, realmente nos ha dado una clase del doctor. ¿Qué pasa, digo, con el tema del vino tinto? Que eso también me interesa, porque dicen que consumiendo determinada cantidad de vino, especialmente tinto, porque no sé cuál es el contenido que tiene, mejora el tema circulatorio. ¿Es así o es solamente un mito? Sí, eso al igual que con respecto al vino, bueno, en concreto, la realidad es que en los estudios de seguimiento a largo plazo no ha demostrado un impacto significativo en lo que es la morbilidad y la mortalidad de causa cardiovascular. Bueno, ¿algo más, Rodrigo, de este tema? No, perfecto, está perfecto. No, yo estaba escuchando atentamente, digo que justamente ¿A vos te preocupó toda lo del la vino? nómina de cosas que...
Yo y si es Malbec hace mejor, sí, no, seguramente debe ayudar en algo el Malbec. Pero no, más allá de eso, digo, no, hice un listado de cosas que realmente son las más ricas, realmente. Pero bueno, nada, hay que cuidarse, de verdad. Y no somos muy buenos alumnos. Te diría que la mayoría de las veces nos aplazan y pasamos a marzo derecho, somos complicados. Bueno, pero bueno, hay que tratar de empezar a cambiar, o por lo menos llegar a hacer el diagnóstico de la hipertensión arterial. Y siempre recordar que siempre una de cada 3 personas en América Latina padece hipertensión arterial, y de las cuales el 50% muchas veces no saben que son hipertensas. Los números son demasiado duros a veces, de que en Latinoamérica se considera que 800.000 muertes genera la hipertensión arterial. Cuando hablamos de muerte, Diego, generalmente se da por alguna ACV, una sintomatología similar. Por complicaciones cardiovasculares, Claro. de accidente cerebrovascular o de enfermedad cardíaca grave. Claro. Bueno, Diego, realmente te agradecemos mucho porque has dado una clase de todo esto y sabemos que a la gente, por los que se están comunicando, le es de mucha utilidad. Te sacamos un poquitito de este tema que siempre hay que tener presente, por supuesto, y hoy en materia de salud, lamentablemente, digo yo, estamos pensando más que en la prevención, que por supuesto la tenemos que tener latente todos los días. Sí, también la prevención tiene que ver con esto, pero bueno, el tema COVID nos mantiene, esta pandemia, bastante preocupados. ¿Han emitido una placa ya en el día de hoy? ¿Surgió alguna variante respecto a esto? No, hoy a la mañana estuve en la carpa de hisopados, que ya hemos charlado la semana pasada, y hemos tenido ya test rápidos de entrada positivos, o sea, que ya son... no tengo la nómina exactamente porque estuve de la cantidad de hisopados que se hicieron hoy a la mañana, pero la cola era muy, muy, muy larga. Se dio un número importante, nos decían que, y vos lo puedes corroborar si es así, cerró el colegio Fortín Pavón en Saldungaray por la cantidad de contagios. Sí. ¿Sí? Hoy estuvimos hablando justamente con el doctor Ducasa, que fue el que tomó fue partícipe de tomar la decisión, de Sebastián Ducasa, justamente por la cantidad de casos que hubo de un alumno que fue el caso índice inicial, y que después se generó una serie de contagios dentro de la escuela, y se decidió, junto con el área de educación, de cerrar la escuela de San Barak. ¿Esto ya impactó en los números que comunicaron esta mañana? Vi que en Saldungaray hasta el 16 de mayo había 18 casos positivos, lo cual generó un pequeño aumento de la cantidad de casos que venían en franco descenso. Pero sí, generó un aumento, ya empezó a generar un impacto en la cantidad de casos, pero más que nada por la población de Saldungaray es un poco más pequeña que el resto que la de Torquín, en relación a la Sierra de la Ventana.